Hola mis queridos, bienvenidos a una lección más de la misión de amor, quinto curso avanzado. Hoy la lección 13, conjunciones espirituales, seres elevados, seres elevadísimos, seres evolucionados y seres evolucionadísimos. Pero antes de comenzar con este tema, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La vida nace de la unidad, se diversifica para evolucionar y luego va unificándose a medida que en su trayectoria evolutiva se va aproximando a su reintegración a la unidad. En los planos espirituales, seres que poseen ya una determinada evolución se unen voluntariamente con otros seres cuyas vibraciones son afines, por haber experimentado en los mismos mundos y tener las mismas necesidades o necesidades compensatorias y forman una conjunción. Cuando las partículas de sus respectivos todos, o sea, de sus respectivos espíritus, encarnan, esas partículas reciben fuerzas de los dos espíritus que están en conjunción. También seres que han trabajado siempre con un ritmo que les ha permitido multiplicar sus fuerzas, en determinado momento se unen a un ser en un punto jerárquico, es decir, superior a ellos. Se forman así grupos de seres que desean realizar trabajos mayores alrededor de un ser superior a ellos, quien, al proyectarles sus vibraciones, los va uniendo, actuando como equilibrante del conjunto. Las vibraciones de los seres que así se conjuncionan se compensan recíprocamente para poder realizar los trabajos que corresponden a esa conjunción. El ser jerárquico que nucleó con sus vibraciones afines y amorosas a esos seres continúa actuando como guía de ese conjunto espiritual. Otros seres que, debiendo realizar cada uno una tarea determinada, no la han realizado, a pesar de haber encarnado varias veces con esa finalidad. Unen sus fuerzas formando también conjunción para realizar, apoyándose recíprocamente sus respectivas tareas. Como sabemos, las fuerzas espirituales no se suman, sino que se multiplican. Pregunta: ¿en virtud de qué pueden constituirse conjunciones espirituales? Explicación: en virtud de la propia voluntad de los seres para apoyarse recíprocamente en sus necesidades, similares o compensatorias, en el proceso de su progreso evolutivo, o por el deseo de realizar trabajos mayores, en cuyo caso se unen a un ser que actúa como punto jerárquico, que los nuclea y que los guía en conjunto. También para, por medio de la conjunción, multiplicar sus fuerzas debilitadas y poder, así,
apoyándose recíprocamente a realizar sus respectivas tareas. Pregunta. Cuando el ser comienza a unificar sus propias vibraciones, ¿puede ya constituir conjunciones? Explicación. Mucho antes, cuando el ser comienza a constituir una conjunción, ésta se realiza entre pocos seres, 2 o 3, que todavía no tienen unificadas sus vibraciones. A medida que los seres avanzan en su progreso evolutivo, integran conjunciones superiores, a las cuales corresponde una acción más intensa. Esos seres ya han pasado el periodo de su unificación individual, lo cual les permite iniciar la unificación del conjunto. En la conjunción no hay unificación, hay conjunción de seres, hay unión, pero no unificación. Ya en determinado punto evolutivo, dentro de la etapa de unificación, varias conjunciones, por propia necesidad de tarea, se fusionan, unificándose luego en todos los aspectos, pero conservando siempre individualmente su esencia espiritual. A esas conjunciones ya avanzadas corresponden tareas que, si bien pueden ser asignadas en cada caso a un ser, son la calidad tal que para su realización éste necesita recibir la fuerza de los demás seres que constituyen la conjunción. Las vibraciones de todos ellos, perfectamente armonizadas, se han unificado y constituyen vibraciones magnas. Y ello reclama a la ley de tareas. Esos seres ya no pueden separarse cada uno en la intensidad de lo adquirido individualmente. Contribuye con su poder en la acción amor, que se efectúa a través del ser o de los seres de esa conjunción, que corresponda por ley. Las conjunciones se van efectuando a lo largo de la trayectoria evolutiva para realizar tareas. Posteriormente, esas conjunciones se nuclean jerárquicamente. Un núcleo es, pues, producto de varias conjunciones. En su momento evolutivo, a través de las tareas efectuadas en el tiempo, los núcleos van entrando en la etapa de su cristificación. Cuando los seres están constituyendo núcleos, ya no van a mundos de experiencias, a no ser con misiones asignadas por la ley amor. Recordemos bien lo explicado. Cuando comienzan a constituirse las conjunciones, los seres no se unifican, sino que simplemente se unen. Las conjunciones evolucionan y progresan en virtud de la evolución y progreso logrado por los seres que las integran. A la vez, se van ampliando por inclusión. En las conjunciones de mayor elevación, los seres ya han llegado individualmente a su propia unificación, lo cual les permite comenzar posteriormente y en su momento la unificación con los otros seres de la conjunción, para llegar, alcanzado determinado punto evolutivo, a constituir un núcleo. El proceso de unificación para constituir un núcleo comienza en una conjunción. Cuando los seres que la integran alcanzaron ya un determinado punto en la etapa evolutiva de unificación y siempre por necesidad de tarea, como las tareas que ya corresponden a ese punto evolutivo
no pueden ser efectuadas por un solo ser, aunque esté apoyado por los otros seres de la conjunción, sino que requieren la capacidad de todo el conjunto. Los seres de esa conjunción necesitan unificarse para la acción amor que les corresponde. Por consiguiente, como la vibración del conjunto es perfectamente armónica en todos sus aspectos, se forma una corriente vibratoria hacia el ser o los seres de la conjunción que realizan la tarea. Y esa unificación vibratoria, que se produce por reclamo de la tarea, constituye el comienzo de la unificación entre ellos, que ya no podrán retornar a la individualidad en su acción. Todos y cada uno de los seres que integran una conjunción en proceso de unificación están, en mayor o menor grado, en un mismo punto evolutivo, y cada uno da de sí de acuerdo con la capacidad que ya posee para responder al reclamo de la acción amor. Esa corriente vibratoria común fluye a través del ser de la conjunción, que, mediante partícula espiritual, está realizando la tarea en el lugar al que la ley lo ha destinado. Recordemos que en ese punto solo se desciende a mundos de experiencias para realizar tareas de amor. Pregunta: ¿y los seres que aún no constituyen conjunciones? Explicación: moran en planos determinados, al igual que otros miles y miles de seres. Trabajan procurando su progreso evolutivo, pero todavía no han adquirido el sentido de la fraternidad y en consecuencia no sienten la necesidad de unirse para ayudarse recíprocamente. Cuando comienzan a sentir esa necesidad, ello significa que ya están vibrando en cierto grado de fraternidad. Entonces se percatan de que se complementan en las superaciones ya logradas y en las superaciones que aún deben obtener, y se apoyan por amor fraterno. Todo el movimiento espiritual de evolución y de unión es siempre por vibración de amor. Los seres que aún no han comenzado a constituir conjunciones encarnan limitados a sus propias fuerzas para lograr las superaciones que necesitan, aunque por ley de amor siempre encarnan en el mismo mundo y están cerca de ellos otros seres que podrán ayudarles espiritualmente, en una forma u otra, siempre que ellos no rechacen esa ayuda. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos. Gracias.